Hola, damos inicio a una nueva clase de filosofía. En la clase de hoy nos toca analizar al filósofo David Hume. Hume fue un filósofo que se enmarca dentro de la corriente del empirismo. Esta corriente va a estar en un conflicto o en un choque directo con los postulados de Descartes que vimos la clase pasada. Hume, a diferencia de Descartes, que fue quien fundó el racionalismo, Hume no es quien funda el empirismo, sino que el empirismo, como corriente filosófica, venía existiendo ya. David Hume nace en el 1711 y muere en el 1776. Es decir, fue un filósofo del siglo XVIII, posterior a Descartes. Ahora bien, el empirismo como corriente filosófica más o menos nace en el siglo XVI con un filósofo llamado Bacon. Luego, quien continúa con esta corriente filosófica es otro pensador llamado John Locke, que nace en el 1632 y muere en el 1704. Ahora bien, ¿por qué entonces vemos a Hume y no a los filósofos anteriores dentro del empirismo? Pues justamente porque con Hume el empirismo, este empirismo temprano de esa época, alcanza, si se quiere, uno de sus puntos más altos. Uno de sus puntos en el cual se consolida como una disciplina, una rama de la filosofía. ¿Qué postula el empirismo de Hume? Recordemos un poco primero lo que veníamos viendo de Descartes. Recuerden que Descartes critica el conocimiento sensible, critica el conocimiento que proviene a su vez de la razón, el conocimiento racional. Luego llega a esa conclusión que expresa en su frase quizás más recordada, que es pienso, luego existo. Luego, Descartes continúa probando un poco la existencia de Dios. ¿Por qué había realizado esta prueba de la existencia de Dios? Para quedarse finalmente con el conocimiento racional. El conocimiento racional, recordemos, es aquel que no depende de los sentidos. Que los sentidos nos engañan, eso para Descartes está totalmente comprobado y ya no hay vuelta atrás. Ahora, el conocimiento racional es otra cosa, porque si Dios existe, no va a permitir que el genio maligno me engañe, porque Dios en sus atributos posee infinita bondad. Por lo tanto, puedo confiar plenamente en el conocimiento racional, y por eso la filosofía de Descartes se conoce como racionalismo. Ahora bien, recordemos que para Descartes había tres tipos de ideas. Por un lado, las adventicias, que eran las ideas que advenían a mí desde el afuera, es decir, lo que yo podía conocer a través de principalmente los sentidos. Por el otro lado tenemos las ideas facticias, que son aquellas que yo creo en mi mente mezclando un poco las ideas anteriores, como por ejemplo la idea de sirena. Y por último, para Descartes existen las ideas innatas, que son aquellas que ya vienen conmigo desde mi nacimiento, que están en el alma, y que justamente son una de las pruebas de la existencia de Dios. Hume va a contradecir totalmente esta teoría y va a decir que cuando uno nace no posee ningún tipo de ideas y que todas las ideas que nosotros tenemos en nuestras mentes provienen necesariamente de los sentidos, de lo empírico. Por eso su filosofía se llama empirismo. Ahora bien, ¿cómo va a explicar entonces esta relación entre las ideas innatas? Lo vamos a ver en un momento. Primero hay que tener bien en claro lo que Hume entiende por ideas y por el otro lado por impresiones. Porque este es un concepto fundamental que Hume va a introducir en esta filosofía. Una idea básicamente para Hume, y es un consenso general en la filosofía, es la representación mental que yo me hago de algo. Por ejemplo, si yo digo la palabra libro, ustedes en sus mentes tienen una representación mental de lo que es justamente un libro. ¿Cómo es que llegaron a esa representación mental? Porque obviamente no nacieron sabiendo eso. Es más,
Acá aplicaría la famosa frase nadie nace sabiendo. Para Hume es eso, nadie nace sabiendo absolutamente nada. Cuando nacemos, nuestra mente, nuestro alma, es una hoja en blanco que se va a ir escribiendo con la experiencia. Por lo tanto, todas las ideas que tenemos en la mente derivan de mayor o menor medida de la experiencia. Volvamos a la idea del libro. ¿Cómo es que ustedes saben lo que es un libro? Y porque necesariamente en algún momento ustedes vieron, tocaron, conocieron con los sentidos algo que luego se les enseñó que era un libro. Ahora bien, la idea esta de libro que tienen ustedes en la cabeza no representa ningún libro en particular. Por ejemplo, yo agarro un libro y lo veo de determinado tamaño, de determinado color, de determinada cantidad de hojas, pero la idea del libro no tiene necesariamente este color, este tamaño, esta cantidad de hojas. La idea del libro que nosotros tenemos en nuestras mentes es un universal abstracto creado por nuestra capacidad de razonar luego de haber experimentado con muchos libros individuales, con muchos conceptos. ¿Y qué es lo que nos va a decir Hume de esto? Que cuando nosotros conocemos con los sentidos tenemos impresiones de los objetos. En este momento ustedes están teniendo impresiones de absolutamente todo lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, lo que pueden tocar, lo que pueden conocer con sus 5 sentidos. Las impresiones para Hume son sumamente vívidas, es decir, las sentimos con fuerza, si se quiere decir. Ahora, las impresiones para Hume van a originar en nuestra mente a las ideas. Y es así como todas las ideas derivan de las impresiones producto de la experiencia sensible. Por lo tanto, cuando ustedes piensan en un libro, pueden pensar en un libro porque tuvieron la experiencia. En otras palabras, para Hume, las ideas de cierta forma se pueden entender como representar, es decir, representar, volver a traer al presente las impresiones, pero ahora de una forma menos vívida, porque cuando yo pienso en un libro, no tengo la misma sensación de cuando tengo un libro en mis manos. ¿Se entiende? Las impresiones se pueden entender y se pueden conocer en el momento, son muy vívidas, mientras que las ideas son más débiles, pero se pueden acceder a ellas en cualquier momento. Nosotros, como impresiones para Hume, estamos limitados. Podemos tener las impresiones de todo lo que estamos conociendo en este momento. Por ejemplo, yo ya no tengo más la impresión del libro que agarré, porque ya no lo tengo en mis manos, ya no lo capto con mis sentidos. Puedo representarme ese libro en la mente y de esa forma hacerlo presente. Pero ya no es lo mismo. ¿Qué nos va a decir Hume al respecto de estas ideas? Básicamente, las ideas están compuestas a su vez de otras ideas más sencillas. Volvamos al ejemplo del libro. El concepto de libro, la idea, está compuesta necesariamente de otras ideas más sencillas como lo son el tamaño, el concepto de hoja, el concepto de letra, de escritura o de dibujo, porque también puede contener dibujos. Entonces, el concepto libro es un concepto complejo. Yo puedo dividir, simplificar el concepto de libro a otros conceptos más sencillos y ahí me voy a dar cuenta que esos conceptos, esas ideas más sencillas, fácilmente las conocí a través de la experiencia. En algún momento, principalmente nosotros con los ojos, conocemos, pero el resto de los sentidos también tienen su importancia. De las ideas y de las impresiones
se va a desprender lo que Hume denomina el principio fundamental del empirismo, es decir, aquel concepto que resume de cierta manera esta filosofía, que dice lo siguiente: todos los materiales del pensar se derivan de nuestras sensaciones externas o internas. Solo la mezcla y composición de estas pertenece al espíritu y a la voluntad. O para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas o percepciones más débiles son copia de nuestras impresiones o percepciones más vivaces. Fíjense cómo acá Hume compara un poco a las impresiones que tenemos del mundo con materiales que luego nuestra mente o nuestra voluntad utiliza para construir las ideas. Es decir, no hay nada en nuestra mente para Hume que no derive necesariamente de la experiencia. Incluso las ideas más complejas están ahí. Simplemente hay que analizarlas para llegar a encontrar el origen de estas ideas. Y ese origen siempre, pero siempre, va a ser la experiencia sensible, la empiria, los sentidos. Ahora bien, para defender un poco este principio fundamental, Hume va a dar dos argumentos. El primero dice lo siguiente: cuando analizamos nuestros pensamientos o ideas, por más compuestos o sublimes que sean, veremos siempre que se reducen a ideas tan simples como eran las copias de sensaciones precedentes. Aún aquellas ideas que parecen más alejadas de este origen, después de cuidadosos exámenes, aparecen como derivadas de él. Por lo tanto, mientras más compleja sea la idea, esto no significa que esta idea no depende de lo sensible, sino simplemente significa que es una idea que está compuesta por otras ideas que, si se logran entender por separado, se va a llegar a la conclusión de que en algún momento se originaron de la experiencia sensible. La idea de Dios, con el significado de un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestro propio espíritu y al aumentar ilimitadamente estas cualidades de bondad y sabiduría. ¿Cómo se entiende esto? Y acá Hume critica directamente una de las pruebas de la existencia de Dios que da Descartes. Recordemos un poco lo que decía Descartes. Para él, el hecho de que yo, un ser finito, pueda siquiera pensar en la existencia de un ser infinito, algo que nunca jamás vi en la naturaleza, ya es prueba, ya es indicador de que ese ser perfecto existe. Hume viene a decir, no, pará, esto no es así. A ver, analicemos la idea y tratemos de entenderla por partes. ¿Qué es infinita sabiduría? ¿Qué es omnisciente? Que lo sabe todo. ¿Qué es saberlo todo? No es más que la suma infinita de saber un poco, del saber particular. Es decir, si la sabiduría o el conocimiento finito particular lo multiplicamos por el infinito, obtenemos la idea de sabiduría infinita o omnisciencia. Es decir, Dios es aquel que lo sabe todo. ¿Esto significa que yo llegué al descubrimiento de esta idea porque necesariamente Dios existe? Hume dice no, lo pudiste haber pensado por vos mismo. Ojo con esto, Hume no está diciendo Dios no existe. Hume es empirista. Hume dice que solo puede conocer, que solo puede creer en lo que conoce a través de los sentidos. Es la típica frase de solo creo en lo que veo. Bueno, solo creo en lo que veo es el empirismo. El empirismo solamente cree en aquello que puede conocer con los sentidos. Lo demás puede que exista, puede que no le interesa. Hume no se empecina en decir Dios no existe. Hume lo que hace es decir, a ver, esta prueba que postuló Descartes, no es una prueba válida, no sirve. El segundo argumento dice lo siguiente: si ocurre que por defecto del órgano una persona no es capaz de experimentar ninguna clase de sensación,
tiene la misma incapacidad para formar las ideas correspondientes. Así, un ciego no puede formarse noción de los colores ni un sordo de los sonidos. ¿Qué es lo que quiere decir Hume con este argumento? Básicamente está demostrando la correlación que hay entre los sentidos y la capacidad de pensar, de tener ideas que estén relacionadas con este sentido. Una persona que no puede escuchar absolutamente nada desde su nacimiento y que nunca en su vida ha escuchado ningún sonido, no puede tener la idea de sonido. Es decir, por más que estudien incluso teoría musical, si nunca pudieron escuchar absolutamente nada en su vida, no van a poder saber lo que es una nota musical, el concepto de re sostenido, por ejemplo. Es imposible para una persona que jamás haya escuchado algo en su vida. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir Hume con esto? Pues básicamente que al estar privado de nacimiento de este órgano, como no puedo pensar en eso, necesariamente hay una relación directa entre los sentidos, entre las impresiones y las ideas. A tal punto que si falta un sentido, las ideas que se forman van a prescindir totalmente de la información de ese sentido. Esa es la cuestión que quiere remarcar el autor. Para Hume existen dos tipos de conocimientos: el conocimiento demostrativo y el conocimiento fáctico. ¿Qué va a diferenciar estos conocimientos el uno del otro? De lo que se ocupa. Por un lado tenemos que el conocimiento que se centra en las relaciones entre las ideas es un tipo de conocimiento que no va a depender directamente de la experiencia. Es decir, esas ideas se originaron en la experiencia, pero una vez que ya tenemos las ideas, ese conocimiento va a operar directamente con las ideas. Por lo tanto, va a ser un tipo de conocimiento de característica a priori. Recordemos que a priori significa aquello que es independiente de la experiencia. Este va a ser el conocimiento demostrativo. Por ejemplo, Hume nos dice que la proposición el cuadrado de la hipotenusa es igual a los cuadrados de los dos lados expresa una relación entre estas figuras. 3 veces 5 es igual a la mitad de 30. Expresa una relación entre ambos números. Las proposiciones de esta clase pueden descubrirse por el mero trabajo del pensamiento. Piensen lo siguiente, el primero hace referencia a el teorema de Pitágoras, pero si quieren vamos con el otro que es más sencillo. 3 veces 5 es la mitad de 30. Para poder descubrir si ese enunciado es verdadero, ustedes no tienen que recurrir a sus sentidos, tienen que recurrir a las ideas que tienen en la mente. ¿Pero por qué pueden recurrir a esas ideas? Porque ya las tienen en la mente. Saben lo que significa 3 veces, saben lo que significa 5, saben lo que significa mitad y saben lo que significa 30. ¿Cómo saben todo eso? Por la experiencia sensible, nos va a decir Hume. Ustedes en algún momento conocieron o les enseñaron eso y ahora pueden operar sin necesidad de volver a los sentidos, porque ya tienen esas ideas en la mente. Ese es el conocimiento demostrativo. Por otro lado, tenemos el conocimiento fáctico, que es el que va a operar con hechos, es decir, con cosas existentes. Por lo tanto, es un tipo de conocimiento diferente al anterior. Es más, Hume nos va a decir que es un tipo de conocimiento a posteriori, es decir, necesariamente va a depender de la experiencia para poder ser corroborado. Este tipo de conocimiento entonces puede asemejarse quizás a lo que nosotros comprendemos como ciencias naturales. Por ejemplo, imagínense, ¿no?, que un investigador descubre una nueva especie de pájaro, y que encuentra que esa especie de pájaro tiene las plumas de color azul. Entonces le va a dar un nombre a esos pájaros y va a decir:
todos los pájaros de esta especie poseen plumas de color azul. Ese enunciado va a ser válido hasta que no aparezca otro pájaro de la misma especie, pero con plumas de otro color, por ejemplo verde. Y ahí el enunciado se reformularía. Todos los pájaros de esta especie pueden poseer plumas azules o plumas verdes. Y así constantemente, es decir, es un enunciado, es un tipo de conocimiento que depende necesaria y directamente de la experiencia para poder comprobarse. Ahora bien, el aporte más sobresaliente que ha dado Hume a la filosofía y al empirismo, más allá de su concepto de impresión y su concepto de idea, más allá de el fundamento del empirismo, es su crítica a la idea de causalidad. Primero que nada hay que entender a qué nos referimos con idea de causalidad. Es decir, ¿qué es la causalidad? La causalidad se va a definir como lo contrario a la casualidad. Es decir, la casualidad son cosas o eventos azarosos, que no tienen necesariamente ningún tipo de relación directa el uno con el otro. Mientras que la causalidad nos va a explicar y nos va a demostrar una relación directa entre un hecho A y un hecho B. Por ejemplo, para hervir el agua, primero se tiene que calentar a como mínimo 100 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que el hecho B, es decir, que el agua haya hervido, con el hecho A, haber calentado el agua, tienen una relación directa de causalidad. No pudo haber ocurrido B si necesariamente primero no ocurrió A. Eso es la causalidad. Dos hechos o dos eventos que están directamente ligados. Continuando entonces con la idea de Hume, la causalidad o la idea de causalidad es una idea compleja, por lo tanto, hay que descomponerla en sus ideas más elementales. Para Hume, la causalidad está compuesta por 4 ideas. En primer lugar, una causa, es decir, un hecho que acontece. En segundo lugar, un efecto, es decir, un hecho que acontece después de la causa. En tercer lugar, la relación temporal que indica que la causa sucedió primero y el efecto después. Y en cuarto lugar, la relación causal, es decir, aquella especie de fuerza que nos indica que necesariamente para que haya ocurrido B, tuvo que haber pasado primero A. Hume analiza esta idea, la idea de causalidad, con un ejemplo bastante propio de su época. Hume lo ejemplifica con una mesa de billar. Piensen lo siguiente. Por un lado tenemos un hecho A, que es que yo voy a golpear con el taco la primera bola. Después tenemos un hecho B, que es que la segunda bola se va a mover al ser impactada por la primera. Después tenemos la relación temporal. Primero golpeé la primera y luego la primera golpeó a la segunda. Y después tenemos la relación causal. Es decir, necesariamente para que la segunda se mueva, primero tuvo que haber sido golpeada por la primera. Estas serían las ideas. Ahora, Hume ya había aclarado que toda idea se origina necesariamente en una impresión. Por lo tanto, lo que va a hacer es buscar las impresiones que originen estas ideas. ¿Qué sucede? Al observar el ejemplo de la mesa de billar, ve cómo primero se golpea la primera bola, es decir, el hecho A, la causa. Ve luego cómo la segunda bola es golpeada, el efecto, el hecho B. Ve la relación temporal, primero sucedió una y después sucedió la otra. Pero lo que nunca puede observar, lo que nunca puede conocer con los sentidos en este ejemplo, es la relación causal.
¿Dónde está necesariamente la fuerza que me indica que primero tuvo que haber pasado A para luego pasar B? Acá es donde Hume va a darle un giro a esta cuestión y va a decir, en realidad no existe una relación causal. Lo que existe es un hábito. Como yo ya vi que esto ya sucedió en el pasado, necesariamente creo que porque se sucedió en el pasado, en el futuro va a suceder así. Yo ya vi que una bola golpeó a la otra y que la segunda se movió por el efecto del golpe de la primera. Ya lo vi antes, ya sé que pasó así. Por lo tanto, voy a pensar que siempre que se den las mismas condiciones, va a suceder lo mismo. Ese es el hábito. No existe entonces una relación causal. Lo que existe es un hábito y nuestra mente crea la idea de causa y efecto. Pensémoslo con otro ejemplo. Imaginen lo siguiente. Yo agarro una cubetera de agua, la cargo con agua, la pongo al freezer a la noche, cierro el freezer y me voy a dormir. Esa sería la causa. ¿Cuál sería el efecto? Necesariamente cuando yo abro el freezer al otro día, saco la cubetera y el hielo está hecho. Ese sería el efecto. Necesariamente pensamos que siempre va a ocurrir así. La realidad es que no. Pudo haberse cortado la luz toda la noche, luego de que me fui a dormir, luego de que puse la cubetera. Y cuando voy a revisar, no se había hecho el hielo. Es decir, esa relación que yo había pensado de causa y efecto se modificó. Ahora bien, el hábito para Hume es sumamente importante para poder vivir. Piensa en el siguiente ejemplo. Una persona que tiene que levantarse todos los días para ir a trabajar porque tiene que entrar al trabajo 7:30 y sabe que a las 7 de la mañana pasa el colectivo por la esquina que lo va a dejar en el trabajo. Entonces se levanta, no sé, se levantará a las 6 para estar en la esquina a las 7 para poder tomar el colectivo, seguramente para estar en la esquina 7 menos 10, 7 menos cuarto para esperar el colectivo y luego poder tomarlo e ir al trabajo. Esa persona se ha generado un hábito, es decir, se habituó a que el colectivo pase todos los días en una franja horaria de entre 7 menos 10 y 7 de la mañana. Ahora, imagínense que la persona se va a acostar el martes pensando que el miércoles va a suceder todo exactamente igual. Se levanta el miércoles a la hora de siempre, se lava, se higieniza, desayuna, se viste, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a la parada de colectivo, 7 menos cuarto, 7 menos 10, 7 menos 5, 7 y cuarto y el colectivo no pasó. ¿Por qué no pasó? Infinidad de soluciones. Piquete, cambio de ruta del colectivo, se pinchó una rueda, chocó el colectivo, tantas cosas que pudieron haber pasado que hicieron que ese día el colectivo no pase por donde tenía que pasar a la hora que tenía que pasar. Ahora bien, esta persona no puede acostarse todas las noches pensando ¿qué tal si el colectivo no pasa? ¿Qué tal si le pasa esto? ¿Qué tal si le pasa lo otro? No puede, porque necesariamente tiene que hacerse el hábito. Confía en que mañana el colectivo va a pasar a la misma hora que pasó ayer. No hay ninguna prueba para pensar eso. Nada nos dice que necesariamente mañana el colectivo va a pasar a la misma hora que pasó ayer. Pero el hábito lo tenemos que generar, lo tenemos que creer para que de esa forma podamos armar una rutina. Porque el ser humano hace eso. Se arma una rutina, se arma un esquema, proyecta lo que va a hacer mañana, pensando que cuando mañana salga el sol, las cosas van a ocurrir de la misma forma que ocurrieron ayer. Hume nos dice, no hay absolutamente ninguna prueba para pensar eso. La idea de causalidad se genera porque necesariamente nosotros tenemos ese hábito, incorporamos el hábito, creemos que mañana las cosas van a ocurrir de la misma manera que ocurrieron ayer. Hume va a realizar también una crítica a la idea de substancia.
Acuérdense que el concepto de substancia ya lo estamos viendo desde Aristóteles. Es decir, es un concepto fundamental en la filosofía. Recordemos un poco lo que decía Aristóteles: substancia y accidente. La substancia era la esencia, la cosa en sí. Los accidentes eran aquellos entes en otro que se depositaban en la substancia: el color, el tamaño y demás. Los accidentes podían cambiar y la cosa iba a seguir siendo la misma. La substancia no iba a cambiar. La única forma en que la substancia cambia es con la creación o la destrucción, o en el caso de los seres vivos, con el nacimiento y con la muerte. ¿Qué nos dice Hume al respecto de esto? Él nos va a decir que si nosotros hacemos el ejercicio mental de sacar los accidentes, no queda nada. No está la substancia por ningún lado. No conozco la substancia con ninguno de mis sentidos. Profundicemos en esto. Tomemos de cuenta el siguiente ejemplo. Yo estoy pensando en un libro. Un libro de color verde de, 80 centímetros de alto, digamos por decir. Ahora bien, este libro, si yo mentalmente pudiera sacarle el color verde, o sea, es un ejercicio mental, físicamente no podemos sacar el color. Pero supónganse que le sacamos el accidente del color, de la cualidad. El color, el tamaño, todo. Supónganse que le sacamos todos los accidentes. Supónganse que le sacamos mentalmente la característica de las hojas, que le sacamos todos los dibujos, que le sacamos absolutamente todos esos accidentes del libro. ¿Qué queda? ¿Dónde está la substancia libro? Hume va a decir que no podemos conocer esa substancia. Y de vuelta lo mismo, no dice la substancia no existe. Dice que no la puede conocer. Y va a decir que el conocimiento humano se basa en los accidentes y que supone que la substancia está debajo de esos accidentes, porque quiere suponerlo. Pero quizás no es así. Profundizando en esto, quizás nada de lo que nosotros conocemos con los sentidos es realmente de esta forma. Por ejemplo, piensen en el color. ¿Por qué nosotros percibimos el color de esta forma? ¿El color dónde está? ¿En el objeto realmente? Piensen lo siguiente. El color no está en el objeto. Nosotros percibimos los colores por la forma en la que la luz solar se refleja en esos objetos y luego ese reflejo es interpretado por nuestro órgano visual, por nuestros ojos, y luego esa interpretación es entendida por el cerebro mediante impulsos nerviosos que luego se codifican en la idea que tenemos del color asociada a determinada palabra según nuestro idioma, y ahí podemos decir: ese libro es verde. Pero ¿dónde está el verde? No está en el libro. Estaría en nuestra mente, podríamos decir. O estaría en la luz, en la forma en la que la luz se refleja. Piensen que nosotros solamente podemos ver un determinado espectro de la luz. Hay una parte del espectro de la luz que se nos escapa a nuestra vista y que sabemos que existe por nuestra tecnología, como el infrarrojo o el ultravioleta. Son espectros de la luz que nuestros ojos, así al natural podríamos decir, no pueden captar. Entonces, para la filosofía, en la substancia se apoyaba el color. Pero en realidad ni siquiera es así. El color ni siquiera está en la substancia. Nosotros podríamos decir que le ponemos el color a la cosa. Hume va a decir que el color y todas las características son lo único que podemos conocer de ese objeto. Si mentalmente hacemos el ejercicio de sacarle todos los accidentes, no encontramos la substancia por ningún lado. Algo similar va a decir Hume con la idea de alma. Para Descartes y para el resto de la comunidad filosófica, existía el alma, o tenían la idea de que el alma realmente existía. Va a decir Hume que con el alma sucede algo similar que la substancia. Esto quizás es un poco complicado de entender o de imaginar para nosotros hoy en día. Pero piensen que en esa época se solía decir que la sensibilidad, que los sentimientos provenían del alma.
seguramente habrán escuchado la frase "me duele en el alma". ¿A qué hace referencia esa frase? A que justamente en el alma es donde se depositaban los sentimientos. Entonces, por un lado tenemos que podemos conocer el mundo exterior con los sentidos. Y por el otro lado podemos conocer nuestro mundo interior, nuestra alma, con los sentimientos. Eso era como lo postulaban los filósofos anteriores a Hume. Hume va a decir que nuevamente esto no es tan así, porque si nosotros sacamos el sentimiento de amor, el sentimiento de dolor, la angustia, la tristeza, etc., ¿qué queda? ¿Dónde está el alma? ¿Cómo siento? ¿Cómo es el sentimiento alma? No está. No lo puedo conocer. ¿Esto significa que no existe? No, no significa que no existe. Simplemente significa que no lo puedo conocer. Y acá es donde Hume demuestra que ni Dios, ni el alma, ni la substancia, que podríamos llamar el mundo para la filosofía, realmente pueden conocer. Uno de los grandes postulados de Hume es encontrar el límite del conocimiento humano, que luego lo va a retomar Kant, otro filósofo que vamos a ver más adelante. Pero es importante entender esto. En Hume ya se encuentra el límite del conocimiento humano, Dios, alma y mundo, llamémosle. Son conceptos que, nuevamente, Hume no niega la existencia. Hume simplemente dice no lo puedo conocer. Como no lo puede conocer, no es objeto de estudio para él. Para conocer a Dios y al alma, existirán las religiones y demás. La filosofía, su empirismo, no se va a ocupar de eso. Simplemente se va a ocupar de lo que sí puede conocer.